Bienvenidos a Podcast Mixeando, a nuestra temporada número 3, la cual llamamos El Internet y otros demonios. ¿Y quién lo creería? Gracias a ti por hacerlo posible. Recuerda que nosotros no sabemos nada, pero hablamos de todo. Empezamos a mezclar ideas. Hola, una vez más a todos nuestros Podcast Mixeando escuchas. Una vez más estamos aquí en nuestra temporada 3, en nuestro episodio número 6, que hemos llamado Escritura y Poesía. Y esta noche no puede ser la excepción, tenemos un súper, hiper, mega invitado. No es nacional, es internacional, nada más ni nada menos que es de Argentina. Pero antes de darle la intro, quiero saludar a mi amigo Bedoya. Bedoya, ¿cómo has estado? Bueno, mientras estamos grabando este podcast, no salen corazones, pero en el video, quienes estén viendo en YouTube van a verlos, porque esta grabación definitivamente los amerita. Hoy sentí que me quisieron dedicar este episodio. Yo que soy la vainilla de esta relación, yo que soy esa parte dulce en comparación con Blanquita, con Clarita. Más adelante les vamos a explicar qué es eso de Clarita o Blanquita. El caso es que estoy muy emocionado, también muy agradecido porque, como bien lo dice Ilanita, seguimos con invitados y seguimos con invitados extranjeros. Hoy tengo el inmenso placer de presentarles a Daniel Parra, con quien vamos a hablar acerca de un tema que definitivamente a todos de una u otra forma nos atañe, y es lo que tiene que ver con la escritura y con la poesía, pero que precisamente sea Daniel quien nos cuente un poco acerca de lo que hace, de dónde viene, a qué dedica el tiempo libre. Ya me puse muy romántico. ¿Dónde es? Por favor, Daniel, ¿cómo estás? Daniel, bienvenido. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo va, Ilana? Disculpa lo primero que pasó hace un rato. ¿Cómo estás, Bedoya? ¿Cómo les va a su audiencia? Agradecido de estar acá y bueno, compartiendo con ustedes, compartiendo un poco de todo, ¿no? Soy un escritor básicamente versátil. Por un momento pensé que íbamos a hablar de esto, que era el copywriting, que es de donde yo vengo, desde donde yo provengo, que es mis inicios. Y bueno, como copywriter vendría a ser uno como que se pone máscaras, ¿no? Uno como que puede escribir de todo un poco. Y dentro de eso está bueno la escritura de poemas y la expresión poética. Así que sí, un gusto estar acá con ustedes en su programa. Qué bueno, Daniel. Por supuesto que vamos a hablar también de tema de copywriter, porque precisamente estamos en una temporada donde la hemos dedicado al internet y a otros demonios, y sabemos que una de esas partes tienen que ver con el copywriter. Sí, yo quiero empezar de una vez a preguntar cositas. ¿Estás preparado, Daniel? Dale, comencemos. ¿En qué momento nace o Daniel decide voy a empezar a escribir? Voy a empezar a hacer poesía. Porque de alguna u otra forma hay gente muy romántica, románticos empedernidos, así como nuestro amigo Bedoya, que está buenamente y se le sale el corazón, la parte rosa, pero sin sonar feminista ni machista. Al venir de un hombre uno dice, wow, qué talentazo. Entonces cuéntanos de dónde viene, cómo nació, cómo te sientes, y ahí viste el corazón. Sí, bueno, todos, digamos, de alguna manera todos, yo quiero tratar de empatizar quizás con ustedes también. Bedoya, calculo, me imagino, si no me equivoco, sos ingeniero en informática o algo relacionado a la informática. Pero inteligencia. Me están espiando, ¿dónde estarán las cámaras? Saluda a la cámara. Bueno, es básicamente esos sueños que uno tiene de joven, ¿no? Uno de joven por ahí tiene esto, ¿no? De que quiere hacer muchas cosas, tiene sueño de, bueno, quiero hacer esto, y el camino de la vida nos va llevando por diferentes lugares. Yo, por ejemplo, cuando era joven, estaba seguro, digamos, tenía la seguridad de que me gustaba escribir. La escritura iba a ser de parte de mi vida, eso lo sabía siempre.
Y habían 2 o 3 cosas que también me gustaban. Por ejemplo, me hubiera gustado ser DJ y un par de cositas más, ¿viste? Sí, sí, Eh, artista. sí, exactamente. Pero bueno, pero la vida acá en Argentina, imagínate, yo en ese momento cuando escribía poemas, porque en realidad no eran poemas, eran expresiones nada más de lo que yo sentía o pensaba, expresiones poéticas. Acá en Argentina la vida en el 2000-2001 estábamos en plena crisis, una crisis que quizás todo el mundo supo, digamos, de los famosos piquetes, que acá se le conocen como piquete, esto de cortar las rutas, de quemar llantas, acá en Como la Argentina en ese protesta. contexto, claro, había entre un 50 y un 60% de desempleo, gente que no tenía trabajo, que no tenía para comer, que no tenía nada. Estamos hablando contexto 2000-2001. Y las oportunidades eran pocas, o sea que de alguna manera escribir para mí era un sueño, pero un sueño que yo sabía que lo tenía que postergar en el tiempo, porque lo primero que tenía que hacer era, bueno, conseguir trabajo, digamos, Generar buscar trabajo. dinero. Sí. A todos nos pasa. Sí. Creo que a Latinoamérica, junta unida, nos ha Sí, pasado, así que te sí. entiendo. Así que bueno, pasó eso que siempre tuve ahí mi borrador desde el 2003, empecé a escribir, escribía, le daba forma, empecé a leer y a saber cómo se escribe un poema, la rima, la métrica, las estrofas, los versos. Wow. Entonces, todo eso que yo había escrito me puse, digamos, en campaña de convertirlo en poemas. Y guardé ese borrador, lo guardé con la esperanza de algún día publicarlo. Wow. Y no fue sino hasta el 2023, hace 2 años, que convertí ese sueño en realidad. O sea, pasaron 20 años para convertir un sueño en realidad. O sea que está, como decimos en Colombia, un pan recién salido del horno, fresquito. Sí, Wow, eso. qué nivel. Bueno, Daniel, Así que, esa pequeña introducción que nos haces acerca del tema de cómo te iniciaste en la parte de escritura es muy interesante. Y yo siempre arranco con mis invitados con esas preguntas así particulares. Yo quisiera saber, o más que saber, desmitificar o si es verdad o no, ¿cuál es la clave para el éxito en la escritura? Y esto te lo pregunto desde qué perspectiva. Muchas veces cuando uno está, por ejemplo, escribiendo un correo electrónico, en ocasiones es muy básico y queda como muchas preguntas abiertas o el destinatario no entiende, o por el contrario, uno se llena de prosa y lo que puede decir en 3 líneas lo termina diciendo en miles de líneas porque uno como que una idea le mete muchos decoradores. Entonces, desde tu perspectiva y tu experiencia, ¿cuál es la mejor técnica con la que uno puede aprender a escribir de forma correcta, tanto en un camino formal como en un camino informal? bueno, a mí, por ejemplo, ¿qué me pasó? Que, como te mencionaba, el copywriting fue lo que me abrió la puerta para tomarme la escritura más en serio. El copywriting básicamente son fórmulas, ¿sí? Ujú. Fórmulas que es como si fueran Legos, Pautas. ¿no? Como si fueran Legos que uno los va acomodando, ¿viste? Los Sí. va encastrando uno con otro. Bueno, eso a mí por lo menos me dio la base para entender la escritura desde un lado comercial, porque el copywriting va de vender, de Ujú. generar conversión. Y, y es desde el único lado que, desde mi punto de vista, desde el único lado que uno puede pensar en tener éxito, ¿no? en la escritura, porque el copywriting no se trata de uno, el copywriting se trata del otro, de la persona, de quien recibe. Se trata del lector, se trata del consumidor, se trata de quien compra el producto o servicio. Y cuando uno piensa en el otro, cuando uno abandona ese de alguna manera, esa introspección, ¿no? Esto del mundo interno, de cómo uno percibe el mundo y cómo uno lo piensa y uno lo escribe en base a su imaginación, sus sentimientos o su conocimiento. Cuando uno abandona ese mundo interno y conecta con el otro, con la otra persona, cuando de alguna manera se pone a pensar en los problemas del otro, en sus necesidades, y comienza a escribir desde ese lado,
Esto de alguna manera permite conectar, ¿no? Permite conectar a través de la escritura. Y bueno, eso es el copywriting, ¿no? De eso se trata el copywriting, y para mí que ese es el mejor consejo que le puedo dar a un escritor, digamos. Esto de conectar con el lector, ¿no? De conectar con el lector a partir de pensar en lo que uno está escribiendo, que va dirigido a un lector, digamos, va dirigido a alguien. Súper. Hay algo que también se dice y pensaría que es muy cierto, y es que para uno tener como más espectro a nivel de escritura, es importante ser un buen lector. ¿Estás de acuerdo con eso o son temas independientes y todo está en las fórmulas del copywriting? Yo siento un vainazo, pero bueno. Por favor, Daniel. ¿Perdón? Siempre me echas el vainazo que no sé leer. Básicamente hay que ser un muy buen lector, un ávido lector. Y bueno, volviendo a esta pregunta, básicamente es eso, ¿no? Yo siempre vuelvo al copywriting porque ahí comprendí todo y lo recomiendo a quienes les interese. Es lo mejor que les puede pasar. Cualquier tipo de negocio, producto, servicio, emprendimiento, lo que tengan, el copywriting va de eso, de aprender a comunicar de forma persuasiva. Y esto de ser un buen lector, bueno, en el copywriting es básico, porque uno para escribir en el copywriting, una de las reglas y una de las máximas es investigar el buyer persona, investigar el producto, investigar el mercado, hacer toda una investigación para poder llegar a un texto persuasivo. Y cuando uno escribe un libro, básicamente es eso, digamos. Yo para escribir un libro tengo que tener una bibliografía de al menos 5 o otros 6 libros, ver cursos, videos, todo lo que pueda sumar para uno lograr escribir, ¿no? Lograr crear algo nuevo. Nutrirse para poder dar de más. ¡Wow! ¡Qué talento! ¿Sí ves? Pero ya no es solo leer por leer. Por favor, deja de echar vainas. Daniel, yo te quería preguntar si conoces un libro. No, Daniel, yo tengo otra pregunta. Daniel, tú que si eres buena gente, nuestra temporada número 3 se llama El Internet y otros demonios. Tú sabes que hoy en día la inteligencia artificial la está dando toda y por todo lado. Tú que eres experto en este tema, ¿tú crees que la inteligencia artificial puede escribir poesía real? Hay una frase que está en mi cultura que dice que lo que sale del corazón llega al corazón. Y tú lo dijiste ahorita. Tú tienes que buscar formas para ser persuasivo. ¿Tú crees que la inteligencia artificial podría lograrlo? La mala noticia sí, digamos. Hoy por hoy sí, no es que sí, es la verdad. La mala noticia sí. De hecho, antes de ser escritor vengo desde el lado, desde el mundo. Seguramente ustedes lo habrán escuchado nombrar al libro Padre Rico, Padre Pobre. De Robert Kiyosaki. Está en mi biblioteca. Sí. Al lado de uno que se llama Juventud en Éxtasis. Es un chiste malo de David de toda la época, así que por favor, ignoremos esa parte. Bueno, el libro ese fue con el que comencé, ¿no? Porque yo me identificaba en ese momento básicamente con el Padre Rico, ¿no? Uno viene desde un mundo donde, por lo menos en mi familia, ninguno tuvo educación universitaria, ¿no? Hasta ahora mi hermano está estudiando próximo a recibirse de abogado, pero después yo tengo educación terciaria, nivel universitario, nivel superior no universitario, educación terciaria, técnico superior en informática. Y leyendo el libro de Padre Rico, Padre Pobre, me identifiqué con ese, ¿no? Con el Padre Rico, porque es que el mundo nos rodea de eso, digamos, de padres pobres, de familias que han sido eso, han estudiado, han tenido un sistema educativo, padres que han estudiado para ser arquitecto, abogado, todo, y que te han enseñado a que hay que estudiar y trabajar y ahí se termina la vida. Y luego, por otro lado, lo tenías al Padre Rico que te decía, no, en realidad el mundo, los negocios o el dinero va por otro lado. Entonces yo vengo por ese lado comencé a trabajar, entré a trabajar en una institución financiera y me metí en el mundo de las finanzas, de las inversiones. Mi primer libro escrito, de hecho, no tiene nada que ver con la poesía, mi primer libro escrito es de inversiones.
Wow. Y exactamente, escrito y publicado. Y, ¿Y qué te quería decir con esto? Que leyendo y escribiendo sobre inversiones, he dado, digamos, con perfiles y sigo a los referentes de diferentes industrias o a los CEOs de las empresas que cotizan en bolsa. Una de esas empresas que cotizan en bolsa es de un tipo que se dedica a la automatización a los robots y él es un precursor de la inteligencia artificial. Y hubo un momento en donde entro a su página web y me dio mucho miedo porque en su página web él propone algo que a mí me parece descabellado y es la próxima narrativa para que ustedes lo tengan en cuenta hoy, lo van a tener en cuenta y se van a acordar de lo que les digo, dentro de 5 o 10 años es lo que va a pasar. Hoy la narrativa de este tipo que maneja miles de millones de dólares es que en el mundo se está acabando la fuerza laboral y que el mundo va a necesitar cada vez más robots. La pregunta es, ¿su empresa de qué es? Bueno, es de robot básicamente, es de robot y de inteligencia artificial. Entonces, la narrativa y lamentablemente lo que sucede en el mundo es de los que tienen el poder, ¿no? Los que tienen de alguna manera el poder económico, el poder de decisión, ya sea político o de dinero. Y de ahí para abajo viene la narrativa, ¿no? Sam Altman, que es el CEO de OpenAI, que es la empresa, la precursora de la inteligencia artificial, que fue socio de Elon Musk. Ellos ya hace más de 15 años que venían pensando esto. Hoy la narrativa es eso, hoy la inteligencia artificial está en todo, lamentablemente en todo. Y no es porque nosotros la usemos, sino que hay mucho dinero para que eso se difunda. Funciona así, digamos. Hay empresas que pagan publicidad en todos los medios que existen para que eso la gente lo consuma, por así decirlo. Y hoy por hoy es que no hay, hoy por hoy te doy un ejemplo loco, ¿no? Pero los chicos no tienen psicólogos, sino que lo tienen a la inteligencia artificial como amigo y que le hace el psicólogo. Ahí les hace la atención. Confirmo, y me sale gratis. Personas ahí que no tienen con quién hablar. Qué malo, pero tienes razón. Así que sí, es muy loco, pero sí, va a llegar un momento que eso va a suceder, pero bueno, hay que imaginarse los escenarios, ¿no? Yo creo que el ser humano va a llegar a un momento en donde lo más importante va a ser el contacto humano, pero al mismo tiempo vamos a estar tan distantes como lo que hicieron las redes sociales, ¿no? Las redes sociales en un principio nos acercaron, ¿no? Gente de acá con Colombia, con Medellín, con Ecuador, con México, y de repente uno no tiene contacto con sus seres queridos, con sus amigos, porque está todo el tiempo con el celular en la mano. Prefiere escribirles por el celular, así lo tenga al lado. Pasa. Me pasa. Muévase que necesito más espacio en el sillón. Dame más comida. Sí, un peligro. Y bueno, y la inteligencia artificial es eso, ¿no? Es como un emulador, ¿no? Emula mientras más. Te doy un ejemplo: si le cargas todos los libros de Mario Benedetti, si le cargas todos sus libros y le pedí que emule su prosa, es muy probable que lo haga, digamos. Es muy probable. También depende. A ver, pensemos el contexto, ¿no? Hoy por hoy ya hay microchips que están utilizando tecnología nanotecnología, que es una locura, digamos, que tienen la potencia de esto, ¿no? De cada vez mucho más procesamiento, y la inteligencia artificial básicamente es eso. Si vos le das, por así decirlo, todos los libros que existen en el mundo y tenés la capacidad de procesamiento esa, bueno, te va a poder hacer lo que sea, digamos, te va a poder escribir mejor que cualquier ser humano en el mundo, mejor que cualquier escritor que haya existido en la historia. Daniel, pero ahí para alinearme un poco con la pregunta que te hacía Ilana, digamos, si nos vamos un poco hacia el campo de la poesía, aquí un diálogo entre poetas, digamos, para escribir poesía, desde mi perspectiva, no es tan sencillo como escribir un mensaje,
un tipo de nota, ¿tú crees que ese nivel de sensibilidad que uno debe tener para escribir la poesía, la inteligencia artificial, en tus palabras, llegue a emularlo o simplemente sea más como una copia, una utilización de las mismas palabras, pero que ese sentimentalismo no esté presente? A ese nivel, ¿cómo crees que puede llegar la inteligencia artificial? Y bueno, es que es complicado, ¿no? Te doy un ejemplo en la música, por ejemplo. En la música tenemos, yo soy de los lentos, no sé ustedes, yo soy de aguante los lentos, aguante el rock, y bueno, me gusta la electrónica. Estamos en familia. Sí, somos Team Rock. Bien ahí, bien ahí. ¿Y a quién de nosotros, por ejemplo, acá nosotros tres, a quién no nos gusta la música de los 80, de los 90? Para mí la mejor época, ¿no? Quizás alguno de ustedes sea un poco antes, pero bueno, no sé. A mí 80, 90 No, está muy bueno. estamos dentro del rango. Sí, aplicamos. Bueno, hoy por hoy no es por desprestigiar ni hablar más, pero es que la música y las letras se han vuelto cada vez más literal, cada vez más obscenas, cada vez más con neologismos, con palabras que ni yo entiendo. Sí. Vos me ponés un tema de una cantante de hoy, de los nuevos, de los sí, de los nuevos talentos, ¿viste? De los jóvenes, digamos, que hoy son referentes en todo el mundo. Vos me ponés una letra de ellos y yo de una letra hay 10 o 20 palabras que no tengo idea, que tengo que ir a googlearla para saber lo que significa. Entonces, esto, ¿no? Trasladándolo a la IA, a la inteligencia artificial, y es que el ser humano se reinventa y crea incluso nuevas palabras o nuevas formas de expresar, que la inteligencia artificial no lo hace, digamos. La inteligencia artificial de alguna manera reproduce o combina lo que ya está y lo que ya existe. Uh-huh. De alguna manera resuelve cosas que al ser humano le puede tomar años o miles de años resolver. La inteligencia artificial sí lo puede resolver con la capacidad y potencia, investigaciones científicas, analizar miles de millones de datos, eso sí lo puede hacer. Pero en cuanto a la creatividad humana, si yo a la inteligencia artificial le pido que me explique una nueva palabra, un nuevo neologismo, una nueva palabra que solo entienden los jóvenes de hoy, la inteligencia artificial no va a saber lo que es, no va a saber lo que significa. Porque primero está el ser humano, ¿no? Creando, con esa creatividad y con ese sentimiento y con esto, ¿no? De expresar algo nuevo. La creatividad básicamente es eso, ¿no? Es crear algo nuevo. Tal cual, creo que coincidimos en ese punto. Y hay algo muy cortico también que ha surgido por ahí, y no sé qué tan de acuerdo o no estés, y eso se relaciona netamente con el tema de la escritura, pero dicen que de acuerdo a la forma en la que tú escribes, en cualquier medio, es como si fuese tu aliento. ¿Estás de acuerdo con eso o qué consideras? ¿Tu aliento en qué sentido, che? ¿A qué se refiere eso? Si tú escribes con mala ortografía, por ejemplo, es como si tuvieses un aliento muy malo. No, bueno, acá, por ejemplo, yo vuelvo a insistir con el tema del copywriting. Te doy un ejemplo de dos anuncios. Un anuncio que va dirigido a chicos, a jóvenes de 13 a 15 años, donde yo les quiero vender X producto y donde ellos resumen palabras y la ortografía es pésima. Uh-huh. Pero ese anuncio vende 5 o 6 veces más porque está en sus términos, en sus palabras y con los errores que ellos cometen. Porque ellos lo entienden así. Y eso pasa en las redes sociales, los algoritmos funcionan de esa manera. Aunque nos cueste entender, a mí, por ejemplo, yo en mi red social escribo y yo ya sé quién es mi público objetivo, yo ya sé quiénes me leen. Es gente mayor de alguna manera, de mi edad y mayor. Uh-huh. Yo si le pongo errores ortográficos a la gente de mi edad y mayor y sobre todo al ámbito literario, les molesta, no les gusta. Uh-huh. No les gusta, está mal visto. Pero entre jóvenes es al revés. Entre jóvenes, si yo pongo bien los signos de pregunta, los signos de admiración, las comas y todo perfecto, ellos ya ven como que, uy, este es un loco, no sé. Se confunden. Ya del destripador, ¿viste?
Es un tipo muy, muy, así, muy, muy metódico, muy perfecto. Ellos, los chicos, los jóvenes lo ven así, o sea, es esto, ¿no? Este contraste, digamos, desde el copywriting uno sabe que tiene que adaptar su estilo de escritura hacia el buyer persona, hacia el público a quien uno se dirige. Objetivo. O sea que no todos los alientos son iguales, veo ya. Ya me queda súper claro. Tienes Hay que usar un alientos de aliento que cebolla se y hay alientos de alinee fresita. a tu pH. Ya, o sea, más claro. Daniel, ¿qué consejo tú podrías darle a ese público que no es objetivo tuyo, pero que no saben cómo iniciar o que les gustaría iniciar como en el mundo de la escritura, de la poesía, de tener claro los conceptos del copywriting? Justo hoy justo publiqué algo sobre eso que ni siquiera es mío, lo tomé al mensaje porque me pareció muy fuerte y un mensaje que es bastante impactante, que tiene que ver con esto, ¿no? Que todos los seres humanos necesitamos expresarnos, sea por el medio que sea, ¿no? Sea de forma oral, sea de forma física, escrita. Necesitamos eso, necesitamos expresar, necesitamos liberar lo que tenemos adentro, las emociones, los sentimientos, lo que pensamos. Y para un escritor o para alguien que le interesa escribir, la pregunta es esa, ¿no? La pregunta es, todos tenemos cosas para decir y al mismo tiempo muchos tienen miedo, ¿no? Del qué dirán o miedo de que los van a juzgar o que esto mismo que decía Bedoya, si voy a escribir bien o mal. Si voy a tener errores de ortografía y todo esto. Y por otro lado, también digamos esto, ¿no? De que existen dos tipos de miedo, ¿no? El miedo que te empuja hacia adelante, hacia crecer, y que uno va hacia adelante igual con miedo, que llamémosle valentía, ¿no? Y el miedo que te detiene y que te paraliza. Entonces, es esto, ¿no? Es animarse a eso, digamos. Si el miedo te va a paralizar, entonces, bueno, hay que quedarse en la casa, encerrarse y no hacer nada, digamos. Y si el miedo te va a mover, te va a movilizar, bueno, escribí. Va a haber millones de haters, va a haber millones de gente que se va a burlar de vos, va a haber millones de todo tipo cuando salgas y cuando te presentés y cuando tengas tus primeras experiencias. Y eso, ¿no? Si el miedo te sigue movilizando, conseguí lo que sea, el objetivo que sea. O sea, en conclusión, si te da miedo, hazlo con miedo. Algo saldrá. Exacto. Bien, Súper. Daniel, quiero que nos vamos por unos instantes a la infancia. Y nosotros en un episodio que tuvimos sobre los 90s, hablábamos acerca de cómo aprendimos a leer, a escribir en nuestros colegios, en nuestras escuelas. Y hablábamos acerca de una cartilla, es decir, un libro que es muy famoso en Colombia, que se llama Nacho Lee. ¿En tu país, en la escuela, utilizaban algún libro particular para leer, para aprender? ¿Cómo fue eso? Sí, había, no sé si había uno de Belliken, no me acuerdo cómo se llama. Belliken es una marca, pero sí, había muchos libros para iniciarse en la lectura, ¿no? Yo hay uno que me acuerdo, no sé por qué, pero recuerdo uno que se compró mi vieja, que era una marca, no era de acá, era de Estados Unidos, Reader Digest, algo así, Reader Digest, algo así, que eran como libritos que hablaban de todo, que tenían conocimiento de todo, de estilo de vida, de vida sana o de diferentes tipos de conocimiento. Eran unas revististas tipo libros que venían. Bueno, Acá también vendían, no eran de Estados Unidos y las vendían en los buses. Sí, nosotros un poco más artesanales. Daniel es un poco más internacional. Sí, pero súper interesante. Y es precisamente esa pregunta con relación para que hagamos un pequeño break, un pequeño espacio y pasemos a nuestra dinámica, que hace parte fundamental de nuestros episodios. Y en el día de hoy queremos hacer una dinámica
divertida. Entonces queremos hacerle a Daniel, Clarita y yo, cada uno 5 preguntas random, de temas diversos, para conocer un poco más acerca de nuestro invitado. Entonces, por favor, Blanquita, adelante. Yo quiero que le cuentes Bedoya al mundo porque hoy me están llamando Clarita o Blanquita. Bueno, yo lo iba a dejar sí, para el final, pero de una vez. Resulta que cuando Daniel se unió a la llamada por la aplicación que utilizamos para grabar el podcast, saludó de manera muy efusiva a Ilanita como Clarita. Entró en un momento donde yo le estaba diciendo algo y escuchó eso, y creo que igual para todos nuestros los no sabemos nada y todas las personas que ya nos escuchan a través de YouTube, creo que Blanquita no es tan ajeno, ni Clarita tan ajeno a lo que es nuestra co-host. Así que por eso en algunos episodios seguro la llamaremos Clarita. O Blanquita. Te perdono, Daniel, no hay problema. Tengo todo tipo de preguntas para ti. Van a ser 5 preguntas, desde la creativa, desde la chistosa, desde la profunda y sentimental, con el fin de conocerte un poquito más. Tengo la primera pregunta. ¿A qué personaje literario, vivo o muerto, invitarías a una borrachera? Borrachera en Colombia es ir a tomar, a beber, embriagarse. Que tú digas, me gustaría tomarme unos matecitos, pero a muerte con esta persona. Con este, sí, artista o personaje literario. Hoy por hoy sí, me gustaría conversar en una borrachera con Gabriel Rolón, porque simboliza 2 cosas de las que siempre me han gustado. Está vivo, es un referente de acá de Argentina, que tiene que ver con la psicología, y también es escritor, es un divulgador, tiene libros publicados, pero bueno, yo de alguna manera intenté estudiar psicología, no pude, en este contexto que le explicabas, ¿viste? Argentina, todo un contexto complicado. Sí. Por cuestiones económicas no pude, pero bueno, siempre me gustó esto de la psicología, así que bueno, psicología y libros, sería tomar algo con él, con Gabriel Rolón. Ya sabes, wow. ¿No? Si tu vida fuera un género literario, ¿cuál sería? ¿Drama, comedia, realismo mágico, cultura? ¿Cuál? Me gustaría que sea más una comedia me interesa más eso. Me uno, te leo, te leeré si te escribes. Confiésate en la siguiente pregunta. ¿Qué libro juraste terminar pero nunca has terminado? Y que lo sepa todo el mundo aquí en los No Sabemos Nada de Podcast Mixeando. Y hay uno que lo tengo ahí, no sé si... ahora me acuerdo del título. Es que es el peor libro, perdona al autor de este libro. Es que fue imposible, no lo podía seguir leyendo. Se llama ¿Quién controla el mundo? Se llama. Controla el mundo. No voy a dar el nombre del autor, perdón. No, pero lo vamos a googlear. Y nosotros dentro de la descripción del video ponemos algunos links, entonces ahí ponemos hasta el link para que las personas lo compren. Y no lo lean. Y lo dice un teso, así que ya saben. Dani, ¿qué cliché literario sueles usar? Aunque ya sabes que está súper quemado, mandado a recoger, pero te gusta y lo usas. Ahí sí que me mareé. Por ejemplo, cliché literario, por ejemplo, ¿en qué sentido? Un cliché literario normalmente, por ejemplo, Mario Benedetti siempre habla, su cliché es como el amor y la distancia. Siempre es lo mismo. En cada uno de sus poemas es como que está ahí a punto, pero después se aleja de la persona. Eso es un cliché. ¿Cuál es tu cliché dentro de la literatura que tú sueles escribir? Bueno, a mí mi cliché es eso, también el amor, pero el amor no correspondido. Oh. Uy. No, cortémonos las venas. Esto va con corazón. un minuto de silencio por el corazón partido. Un guerrero herido.
Y la última, que no va a ser así como tan tararanta. ¿Qué te inspira a escribir? ¿Un paisaje, una comida, un sentimiento, una persona, un momento? ¿Qué te inspira para escribir? Todo. Por suerte tengo esa facilidad, ¿no? De convertir una imagen, un video, cualquier cosa, un momento, me paro donde estoy, todo lo que me detengo en un momento y lo transformo, bueno, en esto, ¿no? En palabras. Todo. Y que es talentoso, ¿no? Aquí ya yo no me inspiro ni a bate, sino voy a tomar el metro, el bus. Ah, sí, escribamos, yo soy, Dios mío. Listo, ya mis 5 preguntas, yo estoy muy inspirada el día de hoy, así que Bedoya, por favor. Bueno, mis preguntas tienen de todo también. Y por si alguna de las personas de los no sabemos nada, a este punto todavía no agarra de dónde puede ser Daniel, desde qué lugar nos está acompañando, de pronto no puso atención al principio. Es un invitado de Argentina. Así que che, boludos. te sale mal. Hoy estamos rompiendo las pelotas. ¿Es hinchando o rompiendo? Es romper las pelotas. Vos sabés. Disculpame, che. Bueno, Dani, ya que estamos en confianza, entre el mate y la cerveza, ¿cuál es mejor? Y yo personalmente elijo el mate, para mí el mate. Vale, muy válido. Nosotros que en nuestro entorno nos relacionamos mucho con personas muy fanáticas del fútbol, sabemos que es muy habitual que cuando hay encuentros contra equipos de Argentina, parte de los cánticos que suelen escucharse mucho y que hacen, digamos, parte de la jerga habitual, es la concha de tu madre. ¿Qué significa eso en términos castizos, en términos entendibles? Explícanos. Había leído algo sobre eso, no sé si viene de la concha de la lora, algo de eso. Ahí está, digamos, ahí el porqué y de dónde viene, pero bueno, no hay mucho para explicar, ¿no? Eso es literal, creo, ¿no? Es mandarte. No. Valió, muy interesante. Daniel muy puesto, Daniel muy profesional. O sea, tú le estás buscando por el ladito, pero él se mantiene firme. Sí, no, total. Listo, Daniel. Ya tocamos un poquito acerca de tu infancia, pero quisiéramos conocer una historia así resumida que tú recuerdes que digas, viví esto en mi infancia y me marcó, sea de una manera positiva o negativa. ¿Qué nos podrías contar así rápidamente? No, la infancia, yo por suerte, la infancia, a ver, hay algo que leí hace poco que hasta cierta generación, yo creo que hasta los millennials, ¿no? Yo creo que estamos ahí entre millennial y generación X, creo que ustedes están ahí entre millennial y generación X también. Yo hemos tenido los primeros 20 añitos, pero sí. Pensé que ibas a decir mi primera cana más bien. O sea, me siento un poco ofendida. Daniel, por favor, sigue con lo tuyo. Así que bueno, hemos tenido la suerte de jugar a cosas que hoy ya no se juegan. A ver, jugar a la escondida, a la piola, acá a la payana, al trompo, a muchas cosas que he jugado de niño que han sido lúdicas, divertidas, de jugar a la pelota, de jugar a un montón de cosas de niños que la verdad que son cosas que hoy ya no se ven, ¿no? Hoy cada vez se ven más chicos con el celular, con el móvil en la mano. A mí personalmente me da una tristeza enorme, ¿no? Un desafío para los docentes, para los maestros de primaria, los maestros de jardín, de esto, ¿no? De que activen de nuevo esto, ¿no? La parte lúdica, los juegos, de divertirse con manualidades, con su cuerpo, pateando una pelota, lo que sea.
Y bueno, rescato de haber tenido una infancia, haber jugado a todos los juegos habido y por haber, y haber sido feliz, ¿no? Una familia que estuvo ahí presente, y nada de eso, digamos. O sea, tú tuviste una familia donde el papá no dijo, voy a la tienda por cigarrillos. Eso sí tuve. Fue triste, pero sí tuve. Oh. También se ve en Colombia, Dani, tranquilo, o sea. En Colombia es muy frecuente. Sí, yo creo que eso es desde Estados Unidos hasta Argentina. Todo el mapita de Sudamérica ya sabemos que puede pasar. Sí, muchos padres han ido por cigarrillos, yo creo que están en un club. Todos se juntaron. Sí. Dani, y un poco relacionada con esa historia, también, pues ya que nos cuentas que tuviste esa fortuna de disfrutar de tanto de los juegos y demás, de seguro hiciste alguna travesura, alguna broma en esa edad. ¿Cuál recuerdas así que tú digas, hice esto y me divertí mucho, pero pude embarrarla? Sí, un montón. De chico yo, por lo general, era el hazme reír, era el payaso, ¿no? Tenía eso de querer hacer reír a los otros. Y tenía un amigo mío también de chico que éramos los dos, nos juntábamos los dos y entre los dos hacíamos locuras un montón, pero hay dos o tres que me acuerdo, hay una puntual, digamos. Nosotros, yo vivía bueno, tenía mi casa y al lado había una casa abandonada. Algunos de ustedes habrán tenido esa famosa casa abandonada. Sí, No al lado, quizás se tuvo. a la vuelta o en alguna parte del barrio había una casa abandonada, ¿viste? Incluso con una virgen sin cabeza, sí. Yo la tenía ahí al lado a la casa abandonada. Y hay veces con el grupo de amigos, todos nos habíamos juntado ahí en la casa abandonada y hacíamos tonteras, nos sentaban, íbamos a hacer destrozos, a hacer cualquier tontera de la casa abandonada. Cuestión que, claro, ¿no? Cuestión que un día yo me era la tapia, había una tapia y daba para el lado de la casa. Cuestión que un día, claro, yo me subía a la tapia y saltaba a lo que sería el techo de la casa de al lado. Y bajaba por una escalera, ¿sí? Que bueno, que ya ahí ya hacíamos locura ahí abajo en la casa. Cuestión que yo escuchaba un ruido, yo era chico y escuchaba un ruido ahí, como que había un ruido ahí. Digo, deben estar los chicos, no me han invitado. Me trepo a la tapia, salto al techo, bajo la escalera y pego un brinco y digo, así como queriendo asustar a mis amigos, ¿no? Yo pensaba que eran mis amigos los que estaban ahí. Y pego un brinco y digo, ¡ah! Y cuando veo era un señor, un tipo mayor que estaba barriendo. Claro, era un tipo que había... Trágame tierra. Entre los dos, yo no sé quién estaba más blanco entre él y yo. Uno de los dos estaba más blanco que el otro. Entonces agarró él atinó se asustó y agarró, creo que una palta había. Yo cuando lo vi que no era él, automáticamente... pero no sé a qué velocidad, ¿no? A qué velocidad. Trepé de nuevo esa escalera, salté del techo de la casa a la tapia, y en el vuelo, en lo que salto del techo hacia la tapia de mi casa, me revolvió la palta, así que llegué a mi casa, estaba, pero loco de miedo, y todo verde, acá todo manchado verde. Palta o aguacate, como se le conoce en Colombia. Cuestión que, bueno, entre él y yo nunca ni me lo crucé, ¿no? Y vivía al lado de mi casa, ¿no? Era un fantasma. No, era un tipo que alquiló y estuvo un tiempo ahí viviendo un largo tiempo, ¿no? Pero yo tenía miedo, digamos, de cruzármelo. Qué cosas tan divertidas. Y bueno, la última pregunta, ¿dónde quisieras viajar? Un lugar que tú tengas ahí trazado, que no hayas conocido todavía, pero que lo tengas dentro de tu plan. Hay varios. México es uno que quiero ir a las playas de México. Bueno, Brasil, obvio. Colombia. Esos tres son lugares. Sí, es muy lindo Colombia, me dijeron, ¿o no? Hermoso. Muy natural. La verdad, aún se conserva mucho estigma de cosas malas del pasado, pero es un país 100% recomendado. ¿Tiene playas lindas, sí o no?
de las Sí, mejores. en Cartagena, Santa Marta. San Andrés. En San Bien, Andrés tenemos el mar de los 7 colores. Mira. Bien, estaré visitando, seguro que voy a ir, me gusta. Hay ahí en Colombia, no sé si Medellín o está la capital de lo que sería la literatura, le llaman o algo así, puede ser o no. No sé si es Medellín Bogotá. o Bogotá Bogotá. tiene unos temas de literatura brutales. Allá hacen un evento que se llama la Feria del Libro y es de lo mejor que hay para todo el tema literario. Sí, vienen prácticamente escritores a nivel Latinoamérica a reunirse en esa feria donde son invitados de lujo. Así que piénsalo, súper invitado. Son 4 días de literatura en todas sus expresiones. Voy a ir, seguro que voy a ir, en un futuro seguro voy a ir. Pero primero quiero conocer las playas. Por supuesto, te ayudamos también. Y bueno, Daniel, en esta parte final de este maravilloso y muy romántico episodio, quisiéramos ya hablar un poco, no de manera muy técnica, pero sí de una manera interesante que todos los no sabemos nada puedan entender. El copywriting, writing, ¿cómo te ha beneficiado en tu profesión, en parte de las actividades que tú ejerces? Ya nos diste un pequeño abrebocas de lo que significa, pero ya aplicado, digamos, de una manera profesional. ¿En qué te ha servido? ¿Cómo lo has aplicado? El copywriting básicamente, como te decía anteriormente, es esto, ¿no? Es el poder, digamos, que tiene la comunicación muchas veces. eh, yo digo, hay un montón de áreas, disciplinas que abordan básicamente lo que tiene que ver con la comunicación, ¿no? Ya sea comunicación social. En este caso, el copywriting tiene que ver más con el lado de la comunicación comercial, ¿no? Lo que tiene que ver con la publicidad, por así decirlo, ¿no? Con la publicidad, con las ventas. Eh, Comunicar de forma persuasiva es incluso, para mí, desde mi punto de vista, como copywriter, es incluso mucho más efectivo teniendo un poquito de conocimiento de copywriting, incluso para comunicar algo social o algo que tenga que ver con esto también que me mencionabas ahí atrás de escena, que tienen un objetivo mayor, ¿no? De ayudar a otros. Ujú. La comunicación de una fundación, de una ONG y de lo que sea, apoyado desde el copywriting. Desde mi punto de vista, la comunicación se potencia, digamos. Es esto, ¿no? Es pensar, digamos, eh, qué es lo que yo quiero generar, qué es el objetivo que uno tiene, qué es lo que uno quiere convertir, qué es lo que uno quiere que haga el lector o el consumidor o el comprador o quien va a donar, qué es lo que uno busca y cómo hacer para que esa comunicación de alguna manera conecte los intereses de ambos, ¿no? No solo de uno, porque a mí por lo menos me pasa que yo escucho a alguien o leo algo, muchos escritores talentosos, ¿no? Hoy día me pasó leer algo de eso. Hice una pregunta y hay escritores talentosos que solo hablan de ello. Y, y no hay nada que aleje más a la gente que cuando uno habla de uno nada más, sobre Ujú. todo, por así decirlo, con un ego muy alto, ¿viste? No sé si a ustedes les pasa cuando alguien, algún colega, amigo o quien sea, o en la tele, alguien que habla de sí mismo, pero con un ego tan alto que repele, ¿no? Al contrario, es como que te Sí, repele, no ¿no? genera la Te empatía. aleja. Exacto, no genera empatía, exactamente. Y por ahí, por otro lado, quizás ustedes mismos los ponen más en práctica, esto de ponerse en la piel del otro, ¿no? De ser empático, esto que decía Ilana, de la empatía, ¿no? Y cuando uno comunica desde ese lado, cuando uno escribe desde ese lado, desde el lado de la empatía, de alguna manera la comunicación es más fluida, la comunicación tiene un sentido, la comunicación tiene un receptor, alguien que escucha, y se genera esto, ¿no? Se generan las conversiones. A mí, por lo menos, el copywriting fue un antes y un después, me cambió mucho. Me cambió mucho porque todos, de alguna manera todos, queremos vender algo. Todos, no existe nadie que no, Ujú. ya sea un producto, un servicio o nuestra propia imagen, ¿no? Todos estamos de alguna manera
vendiendo algo, ¿sí? Vendemos ya sea cada uno su profesión, como es como profesional, o su propia imagen, y esa forma de venderlo es a través de la comunicación, ¿no? La comunicación es lo más importante que existe. Entonces el copywriting es eso, digamos, es esto que es una herramienta que nos permite eso, digamos, potenciar la comunicación, facilitar la comunicación y hacerla más efectiva, ¿no? Que genere un resultado. Sí, una conexión. Y digamos, nosotros hace unos episodios ya tuvimos una comunicadora social con muchos años de experiencia estudiando. Y ella nos hablaba un poco acerca de que el mensaje, muchas veces cuando lo están diseñando, cuando se está planeando, pues no es algo como que me siento, agarro una hoja o abro un documento de Word y lo transcribo, sino que requiere como mucho análisis, mucha identificación de ciertos factores antes como de poderlo materializar. Desde tu perspectiva y con las reglas que nos mencionabas hace un rato que ofrece el copywriting, este proceso de crear mensajes, de ser persuasivo, se puede mejorar significativamente en comparación a hacerlo desde una óptica general o en qué valor puede influir el copywriting como tal. Como te decía, no hace falta estudiar 7 años para aprender copywriting y bueno, y cada Ella carrera estudió tiene 10 años realmente. Así fue. Exactamente, bueno, pero lo bueno del copywriting es que son fórmulas, son pequeñas fórmulas que ya están demostradas que funcionan y han funcionado durante toda la vida. Una de esas fórmulas, que es una muy sencilla de aprender, es la fórmula PAS: problema, amplificación y solución. Esa fórmula es tan sencilla que cualquiera la puede entender como cuando uno comunica cualquier cosa. Por ejemplo, un comunicador social que está hablando de un tema particular de su ciudad o de un problema de su barrio o de lo que sea. Uno comenzando a hablar sobre ese problema, amplificándolo para que la gente lo sienta en su propia piel, que sienta que ese problema es grave, y luego ofreciendo una solución, bueno, esto es simplemente un ejemplo de una fórmula de copywriting, cómo se crea un texto persuasivo, ¿sí? Si uno simplemente respeta ese paso, esa fórmula de cómo escribirlo y de cómo comunicarlo, uno ya tiene el 90, el 100% de efectividad en el mensaje, de que quien lo reciba. Te doy un ejemplo práctico, ya te lo digo ya. La semana pasada, hace 2 semanas, lancé un curso de escritura. Y a mí, yo como copywriter, lo único que necesito es que se suscriban al curso. Y tuve 300 inscriptos, 300 personas inscritas. Súper. O sea que, respondiendo a tu pregunta, no hace falta estudiar 7 años para lograr conversiones y para aprender a escribir de forma persuasiva. Hace falta entender el público objetivo, hace falta entender el problema que tienen y hace falta darle una solución. El copywriting es una herramienta, ¿no? No es una carrera, no existe como carrera, ¿no? No existe como tal. No hay una carrera de copywriting de 5 años. Pero si existiera, yo la recomendaría porque tiene mucho más valor, desde mi punto de vista, obviamente, desde mi punto de vista como copywriter, tiene mucho más valor porque se enfoca en lo más importante, en comunicar de forma efectiva, digamos. Y aplica para todas las disciplinas, ¿no? Toda disciplina lo puede utilizar como herramienta. Exacto. Y aplicarlo. Yo, para terminar, ¿qué te inspira más con base a lo que nos has dicho? ¿Un buen mate bien preparado o el desamor? Elegir el desamor, no hay chance que yo elija el desamor, ¿no? Prefiero el mate bien preparado. Y Dana se guardó esa pregunta todo este rato. Yo de todo este momento haciendo aquí, con esta sí lo corcho. No, nada, este hombre es, bueno, increíble. Yo ya, mejor dicho, aprendí de escritura, de formas de escribir con el copywriting,
de cómo utilizar mis talentos en la escritura. No, ya, sin palabras. ¿Cómo la ves, Bedoya? Yo creo que este episodio nos deja muchos aprendizajes, sobre todo a nosotros, por un lado, porque vamos a poner en práctica de seguro muchos de los tips que nos compartió Dani en esta noche para nuestras publicaciones. Vamos a comenzar a suscribirnos ante nuestros los no sabemos nada para hacerlo más interesante. Y sea precisamente, Dani, este el momento donde nos compartas tus redes sociales, donde la gente puede conocer más de ti, de lo que haces, de lo que tienes, de lo que publicas, bueno, todo tu contenido digital, porque precisamente esto también es la idea, que la gente con esa introducción que generalmente puede uno darles en un primer episodio, se antoje de conocer más. ¿Dónde te pueden encontrar? Bueno, muchas gracias. Ante todo, muchas gracias. Gracias por este espacio. Les agradezco en serio de corazón. Por darme la libertad también, ¿no? de explayarme, de conversar con ustedes. Gracias, me sentí muy cómodo. Muchas gracias por eso, Bedoya. Gracias, Ilana. No, pero queremos escuchar de tus propias palabras y que quede grabado clarita. Entonces repitamos esa parte. Muchas gracias, Clarita. Perdón, Clarita, perdón, Ilana, perdón. Él ya supo hacerme bullying. Perfecto. Haz lo tuyo, Dani. Y nada, bueno, me buscan. Si buscan esto, ya me encuentran a mí. Soy copywriter y soy feliz. Wow. Mi libro lo encuentran por Busca Libre, así que en cualquier país está, llega a cualquier parte del mundo. Y bueno, y mis redes sociales son Daniel-copywriter, Daniel-Parra-copywriter. Así apareces en Instagram. En Threads, sí, en todo, en LinkedIn, en todos, casi en todos lados. Listo. Igual nosotros siempre en las publicaciones dejamos todos los links, entonces ahí pueden estar atentos para que conecten con Dani, porque definitivamente mucho se puede aprender. Y Dani, como siempre les decimos a nuestros invitados, esta es la primera, pero no va a ser la última vez que estén en Podcast Mixeando, porque a todas las personas siempre queremos invitarlos, siempre sabemos que se nos quedan muchas cosas por compartir, muchas cosas por hablar, entonces de seguro en cualquier momento volvemos a indagar mucho más sobre el copywriting. Seguramente vas a estar trabajando en más libros, en más cositas que más adelante nos podrás compartir. Claro que sí, gracias. Muchas gracias por eso. Y bueno, también en lo que yo les pueda, ahí me escriben por Instagram, Ilana, en los que les pueda, en los pequeños tips que les puedas tirar para sus redes sociales, estoy ahí para colaborar. Excelente. Bueno, de mi lado también debo agradecerte y quiero agradecerte por regalarnos tu voz, tu tiempo, tu historia, tus palabras en este episodio de nuestro podcast Mixeando, en nuestro episodio número 6. Cada frase, Daniel, que compartiste fue una ventana a tu mundo que nosotros, como bien lo dice nuestro eslogan, no sabemos nada, pero hablamos de todo. Y tú nos dejaste no solo reflexiones, sino emociones. Así que bueno, tenerte como invitado fue realmente un lujo literario. ¿Me equivoco, Bedoya? Coincido plenamente contigo, Ilanita. Creo que de Daniel se aprendió, de Daniel vamos a seguir aprendiendo, por supuesto, porque aquí no terminan las cosas. Y eso es la esencia y eso es lo que más nos gusta, poder compartir con personas que tienen una gran experiencia en temas particulares y que vienen con toda la disposición del caso a compartirlo con todos nuestros no sabemos nada. Daniel, admiración y gratitud. Al contrario, el agradecido soy yo. Muchas gracias a los dos, Ilana, Bedoya, a los dos. Gracias y bueno, éxitos porque lo hacen muy bien, generan una muy buena atmósfera. Estoy seguro que les va a ir de 10 y a cualquier profesional que conozca, alguien que quiera sumarse, se los voy a recomendar para sus podcasts porque lo hacen de 10. Muchísimas gracias. Bueno, esto es todo por hoy en nuestro podcast Mixeando. Hasta una próxima oportunidad.
Chao, chao. Muchísimas gracias por estar del otro lado. No se olviden de compartir, compartir y compartir. Y nos volvemos a encontrar en nuestro próximo episodio.